Génesis capítulo 39, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. ¿Qué le dio? Gracia. En los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba el jefe de la cárcel atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Diga conmigo: yo puedo ser prosperado aún en medio de la cárcel. Venimos estudiando algunos domingos atrás acerca de la historia de José. Y recordemos que José viene cruzando por una serie de eventos de alto impacto emocional. Eventos a los ojos de los hombres aparentemente desafortunados. ¿Por qué? Porque su madre muere. Su madre Raquel, cuando dio a luz a Benjamín. Después, la envidia de sus hermanos hace que estos lo entreguen como esclavo. Es desterrado de su tierra repentinamente, se separa de su amado padre y ahora está sometido a una esclavitud injusta. Y además de eso, la calumnia mentirosa, embustera de una mujer lo lleva a la privación de su libertad. Y sin embargo, la Biblia nos dice: el Señor seguía con José, y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y debemos entender algo, y es que el Señor no promete evitar la tempestad. Dios no evitó la cárcel en José, pero lo que sí promete es que en medio de esa tempestad podemos acercarnos a Él y hallar gracia y oportuno socorro. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hablo a esas personas que pueden estar cruzando un tiempo de prueba. No necesariamente una cárcel física, pero sí una cautividad emocional. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos saben que el Señor nos socorre en nuestras tribulaciones? Así que José buscó al Señor, y por eso la presencia del Señor seguía con José aún en medio de esos escenarios. Porque muchas personas, cuando entran a una cárcel, cualquiera que sea su expresión, en vez de acercarse, ¿sabe qué hacen? Se apartan del Señor. Tienen un fracaso en una relación, o tienen una pérdida financiera, o no les funcionó el negocio o la empresa que tanto soñaron, o le dan una carta de despido. Y en vez de acercarnos al Señor, lo que hacemos es abandonar la fe. Y debido a esa actitud que tuvo José de permanecer aún en medio de la cárcel, fue que Dios respondió. Él respondió no como quizás muchos de nosotros esperaríamos que respondiera, porque algunos pensaríamos la respuesta del poder de Dios se manifestaría sacando a José de la cárcel. No fue así. Dios no evitó la cárcel, pero sí hizo algo. Hizo que una persona influyente en la cárcel viera a José con gracia. Y esto es tremendo, porque
De allí es que decimos que Dios es predecible, pero a la vez es impredecible. ¿Por qué? Predecible porque sabemos que Dios va a responder en todo momento, pero impredecible porque no sabemos cómo. Y Dios tiene maneras maravillosas de revelarse a nuestra vida, formas de actuar para traernos su presencia, hacernos conscientes de su presencia y al final prosperarnos. ¿Qué le dio Dios a José en esa situación? Gracia a los ojos del jefe de los carceleros. Y la gracia es como la cruz. La recibimos como un favor de Dios, pero debe manifestarse en nuestra relación con las otras personas. Digo esto porque el espíritu religioso en algunas personas las lleva a pensar que solo necesitan tener gracia delante de Dios, aunque no gocen de la gracia de las otras personas. Y suena espiritual, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque nuestro mayor modelo, nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesucristo, dice la Biblia en Lucas 2:52, que Él iba creciendo en sabiduría, creciendo en estatura y en gracia para con Dios y además de eso para con los hombres. Así que no solamente debemos crecer en gracia delante de Dios, sino en gracia delante de las otras personas. Mire la persona que está al lado, sonríale y ore esta semana por esa persona. Señor, que esa persona crezca en gracia, no solo delante de ti, sino también delante de las otras personas. ¿Qué significa que Dios nos dé gracia? Significa que Él va a permitir que otros vean en nosotros ciertas cualidades que nos van a destacar. Y por la acción del Espíritu Santo, esas personas van a querer ayudarnos. De repente van a tener un impulso por apoyarnos para que nos vaya bien. ¿Y esto de quién viene? De Dios. Es como si Dios colocara un brillo especial de Él para que resaltemos a los ojos de otros. Por eso brilla el Congreso de Mujeres este fin de semana, que usted no se puede perder. En el episodio que acabamos de leer, la Biblia muestra al jefe de la cárcel. Y esa es la siguiente persona con la que José se encontró rumbo al propósito de Dios para su vida, porque esta es la serie que llevamos ya hace algunos domingos. Estamos hablando del tipo de personas con las que sí o sí nos encontraremos en algún punto yendo al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Y hemos hablado de 3 tipos de personas, para que usted recuerde los mensajes anteriores. Número 1, los hermanos de José, que fueron los oponentes. Diga conmigo, oponentes. Número 2, Potifar, que representa los convenientes. Después vimos la esposa de Potifar, que representa los imponentes. Y me ha dado trabajo buscar una palabra que rime. Oponentes, convenientes, imponentes y en esta mañana influyentes. ¿Por qué? Porque el jefe de los carceleros era una persona influyente en el ámbito por el que estaba cruzando José. ¿Quién es alguien influyente? Es alguien que cuenta con respeto, con autoridad, con prestigio en un determinado escenario y que puede favorecer a quien él quiera y brindarle ciertos beneficios, ciertos privilegios. Ese era el jefe de la cárcel. Era jefe. No se nos dice el nombre, pero sí se nos habla de su lugar de influencia,
de su lugar de autoridad. Y movido por el Espíritu de Dios, fijó sus ojos en José, y algo dentro de él, despertado por Dios, hizo que quisiera ayudarlo, protegerlo y promoverlo. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que José fue capacitado para aprender las tareas de la cárcel, y eso le permitió moverse por diferentes escenarios. Tuvo un lugar visible ante los ojos de los otros presos que estaban allí. Desarrolló compañerismo y relaciones. Y finalmente, al relacionarse con el copero y con el panadero, historia que ya conocemos, fueron los instrumentos que Dios usó para liberarlo de la cárcel. Proverbios 21:1 en la traducción lenguaje actualizada dice lo siguiente: en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. El corazón del jefe de la cárcel estaba en las manos de Dios, y Dios lo movía para llevar a cabo su propósito y su plan con José. Es cierto, Dios no sacó a José de la cárcel inmediatamente, pero sí puso gracia en el jefe de los carceleros para protegerlo, para promoverlo y al final prosperarlo. Entonces necesitamos aprender a orar de esta manera. Necesitamos orar de acuerdo con las Escrituras. No hay oración que estorbe más al diablo y a sus demonios que orar la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que hoy estamos aprendiendo, podemos orar que Dios ponga su gracia, su brillo, que resalte su favor ante los ojos de personas influyentes. Posiblemente esta semana o en los próximos días o en algún momento de su vida usted ha tenido que entrevistarse con una persona influyente, una persona que decide si usted se queda con el cargo o no, un cónsul de una embajada que tiene que decidir si le aprueba la visa o no, su suegro es influyente porque puede decir, le doy la mano a la niña o no. Y en todos esos escenarios usted deberá recordar esta palabra y decir: Señor, pon tu gracia, pon tu favor sobre mi vida, porque el corazón de esa persona influyente está en tus manos y tú lo mueves para cumplir tus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera mostrar entonces algunos personajes de la Biblia a quienes los influyentes trataron con gracia. Y me gusta resaltar la gracia, porque muchas veces los influyentes, movidos por el Espíritu Santo, van a querer bendecirlo a usted porque sí. Ni siquiera es porque se lo merezca, porque si no, no sería gracia, sino sencillamente porque usted, al ser hijo de Dios, se convierte en tierra deseable. Usted es la luz del mundo y otros quieren estar cerca de la luz por el solo hecho de usted haber confesado y creído en Jesús como Señor y Salvador. Quiero hablar de un hombre a quien Dios le dio una visión, puso en su corazón un proyecto, el proyecto de levantar y restaurar la ciudad de Jerusalén. ¿De quién estoy hablando? De Nehemías. Y en Nehemías capítulo 2 vamos a leer unas buenas porciones de la Biblia en esta mañana, versículos del 1 al 8. Quiero hablar de un influyente, el rey Artajerjes, que en ese tiempo era el rey del imperio Persia. Y Nehemías era su copero, es decir, quien le servía la bebida. Y dice en la Biblia allí que el rey notó algo en el semblante de Nehemías. Versículo 2: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón.
se dio cuenta el rey. Y entonces, claro, Nehemías temió porque debido a eso podían quitarlo de su posición. Pero él habló al rey y le dijo: ¿cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad de mis padres está desierta y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y Dios dio tanta gracia a Nehemías que ¿sabe qué le preguntó el influyente? ¿Qué le preguntó el rey Artajerjes? ¿Qué cosa quieres? Como, pídeme lo que quieras, ¿no? Como cuando usted va con la novia: pida lo que quiera, mamita, yo le pago. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oró al Dios del cielo. Y cuando usted tenga la oportunidad de estar delante de reyes, cuando usted tenga la oportunidad de estar delante de personas de influencia, usted va a orar al Dios de los cielos. Y le dijo Nehemías: si le place al rey, y si tu siervo, refiriéndose a sí mismo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué hizo el rey? ¿Se puso furioso? No. Versículo 6, el rey y la reina que estaba junto a él le preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije: uy, como ya me dio el permiso, voy a pedirle platica. Entonces dijo el rey: si le place al rey, dame cartas para que los gobernadores al otro lado del río me protejan mi camino, mi viaje, hasta que llegue a Judá. Y además de eso, también que me den madera para que yo pueda enmaderar las puertas del palacio. Y dice en el versículo 8 al final: y todo lo que pidió Nehemías, el rey se lo concedió. ¿Por qué? Porque la benéfica, la poderosa y beneficiosa mano de Dios estaba sobre él. ¿Sobre cuántos está la gracia del Señor? Oraciones que tenemos que hacer cuando muchas veces nos van a decir: no pierda el tiempo, no hay nada que hacer. Nadie se atreve a llevar de la contraria a ese abogado. Es furioso, es terrible. Pero usted va a orar y va a decir: Señor, dame gracia, y que todo lo que yo pida, tú muevas su corazón para que Él me lo dé. ¿Cuántos saben que así opera el Señor? Muchas veces no va a evitar el conflicto, pero en medio del conflicto Él va a exhibir la justicia de Él a favor de nosotros. ¿Sabe también por qué Dios permite eso en la vida de sus hijos? Porque llegará el momento donde somos nosotros los que estaremos sentados en lugares de influencia. Y allí tendremos que recordar las personas que Dios usó para sentarnos en el lugar donde hoy estamos. Y tendremos que ver esas personas con gratitud. Tendremos que ser agradecidos, porque algunos, cuando llegan al lugar donde han soñado, se olvidan de todas las personas que fueron usadas por Dios para llevarlo a ese lugar. Por eso José tuvo que tener un tiempo de estadía en la cárcel, porque años más adelante él llegaría a ser el gobernador hebreo de más influencia en Egipto. Se topó con un influyente que le enseñaría el actuar que debería tener cuando él estuviera en el trono. Y usted sabe lo que pasó en ese tiempo. Vino una sequía terrible sobre Israel, al punto que los de Gosén, donde estaban sus hermanos, tuvieron que venir a Egipto. ¿Y quién los recibió? José. Y al final, ¿quién les dio sustento durante ese tiempo? José. Y él aprendió: hay personas que Dios usará para bendecir mi vida, y eso me debe dar una lección para que el día de mañana yo también sea movido por Dios para bendecir la vida de otros. Así que quiero que usted sea muy sensible, que sus sentidos espirituales
sean activados para discernir y detectar qué Dios está pidiendo de usted, cuál es la voluntad de Dios. En algunos casos vamos a tener que pedir la gracia de Dios cuando encontremos a los influyentes, pero en otros casos personas que ya están en lugares donde Dios les ha puesto. Recuerden, usted no fue puesto allí para maltratar a las personas. Usted no fue puesto allí para pisotear a la gente. No, todo lugar donde Dios lo ha llevado es para que usted pueda servir a otros, porque el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por otros. Así que un gran ejemplo de un hombre que halló gracia delante de su influyente, Nehemías. Pero hablemos ahora de una mujer, Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Es un ejemplo maravilloso de una mujer que también halló gracia para hablar delante de un rey. En el punto anterior, el rey Artajerjes, rey de Persia. Acá nos encontramos con el rey Asuero. Dice la Biblia que había un banquete y allí estaba Esther. Y mientras estaban compartiendo, de nuevo el rey miró a Esther. Dios puso gracia en ella, brillo en ella. Y le dijo: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Y aunque me piden la mitad del reino, te será otorgada. ¿Por qué el rey le está diciendo esto a una mujer hebrea, huérfana? Pues bueno, porque Dios puso en ella gracia. ¿Qué necesita usted? Gracia. Entonces la reina Esther le dijo: si yo he hallado gracia en tus ojos, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, exterminados. Conocemos la historia. Engañosamente, un infiltrado en el reino, Amán, había hecho que el rey firmara un edicto, y en ese edicto estaba consignado uno de los puntos: que el pueblo de Israel debía ser exterminado. Pero Esther vino, se presentó ante el rey, halló gracia, y como resultado de eso, el rey le concedió la protección y la vida a todo el pueblo, por una mujer que halló gracia delante de Dios. Y dice allí, versículo 10: colgaron a Amán, a ese hombre que engañosamente hizo que el rey firmara el edicto. Colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se ve el cumplimiento de la palabra del Señor: ningún arma forjada en nuestra contra prosperará, y todo aquel que se levante en contra de ti sin mi apoyo, delante de ti caerá. Así que hoy le hablo a las Esther que están acá, o a los Esther que están siendo amenazados por un edicto, que están siendo amenazados por un Amán, a quien se les ha declarado que la muerte es inminente para ellos y para su pueblo. Si usted busca al Señor, si usted entra al gran trono, hallará gracia y oportuno socorro en medio de cualquier circunstancia. Y usted verá cómo esa situación que el rey había querido traer para mal, Dios la encamina para bien. Porque por encima del rey estamos en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro buen Dios. Otro ejemplo más, el apóstol Pablo se encuentra ahora delante del gobernador Félix, una persona de influencia. Hechos capítulo 24, y usted puede leer todo el capítulo a partir del versículo 1 al versículo 23. Y se juntaron unas personas para desprestigiar a Pablo, y vinieron y lo acusaron. En el versículo 5, mire cómo se referían a él, hablándole al gobernador Félix:
hemos hallado a Pablo, a este hombre, que es una plaga. Imagínense. Promueve rebeliones en tu contra. Intentó profanar el templo y lo acusaron injustamente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que al final, versículo 23, Félix, el gobernador, mandó a sus hombres de seguridad que protegiesen a Pablo, que se le concediese libertad y que de ninguna forma se le impidiere a ninguno de los suyos venir a verlo. ¿Qué hizo que Félix le diera protección y atendiera el requerimiento de Pablo? La gracia de Dios en él. Y en este capítulo hay un punto a resaltar. Versículo 16 de este mismo capítulo 24. Pablo en su defensa dice algo: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante quién más. Este sí sabía Biblia. Este sí sabía que no solamente consistía en tener gracia con Dios, sino también gracia con las demás personas. Porque sabe, muchas veces eso es lo que hace que las personas desprestigien el reino de Dios. Porque dicen, este es cristiano y dice que cuenta con la gracia de Dios, pero yo veo que trata mal a las personas. No tiene gracia con las personas. Y Pablo fue alguien que procuró gracia ante Dios, pero también ante las personas. Mi siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para gozar de la gracia de los influyentes? De su papá. Porque muchas veces hay hijos rebeldes, hay hijos que se portan mal y por eso no gozan de la gracia de sus padres. Pero si usted aplica esos principios, le aseguro que usted va a ver una manifestación mayor de la gracia de Dios en sus vidas. Número 1, oración. Y no fue que la escribí mal, sino que lo escribí a propósito. Oración. Es decir, orar y actuar. Y lo acabamos de ver. ¿Qué hizo Nehemías cuando el rey le dijo qué quieres? Él oró al Señor y luego pidió. Ahora, no les dé miedo pedir. La Biblia dice: pídanme y les daré por herencia las naciones. La Biblia dice, Janet y compañía, pedid y se os dará. Y tenemos libertad y confianza para venir ante el Señor y pedirle. Porque así es la relación de un hijo con un papá. Si no, pregúntele a mi hijo. Él dice: a mí no me da pena pedirte nada, papá. A los otros sí, pero contigo no. Yo digo, respete. Pero después me pongo a ver y digo, sí, así es la relación con Dios. Por eso Él dice: pídanme y les daré. Llamen y les responderé. Golpeen y se les abrirá. Ahora, un papá como yo, como ustedes, es un papá limitado. Pero nuestro papá en los cielos es un papá que tiene el poder para hacer todo lo que en su voluntad Él desea hacer. Así que ore y a la misma vez que ore, actúe. Porque algunos solo oran y no actúan, como si fuera a caerles algo del cielo. No, ore y actúe. ¿Qué hizo José? Seguramente oró porque contaba con la presencia de Dios en la cárcel, pero fue diligente y empezó a ser instruido para resaltar a los ojos del carcelero. Número 2, guarde su testimonio en todo momento. Importante. ¿Quiere usted gozar de la gracia de las personas de autoridad? Considere siempre su testimonio. Me refiero a lo que usted dice, las palabras que utiliza para expresarse de alguien, su forma de reaccionar. Que todo momento lo que usted piensa, diga, hable o haga tenga como propósito glorificar al Señor. Proverbios 3, versículos del 3 al 4.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y entonces hallarás gracia y buena opinión, no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Una persona se conoce por la manera en la que habla. Lo que usted habla viene de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso debemos tener cuidado en la manera como muchas veces hablamos de otros. ¿Por qué Félix, el gobernador, le dio libertad a Pablo? Seguramente consideró lo mal hablados que eran sus oponentes. Es una plaga. Y dijo, ¿cómo le va a decir eso a una persona? Porque yo escucho por ahí gente que dice, este tipo es una porquería. Es creación de Dios. Número 3, honre a Dios con su excelencia en todo lo que hace. ¿Qué estoy diciendo? Es cierto, Dios pone gracia, pero eso no significa que yo sea un perezoso. Eso no significa que yo sea una persona que trabaje de mala gana o que abuse de la gracia, porque muchas veces la gracia sin una acción de excelencia me conduce a una desgracia. Porque es que hay algunos que solamente esperan que lo promuevan por gracia. Y es cierto, Dios les va a dar gracia, pero eso no lo exime a usted de que usted sea una persona diligente en todo lo que hace. Proverbios 22-29. ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Quién estará delante de los reyes? El solícito. ¿Cómo cree usted que era el trabajo de José en la cárcel? ¿Excelente o mediocre? ¿Cómo cree usted que Nehemías ejercía su rol como copero del rey? De forma excelente, al punto tal que el rey, que lo conocía, que sabía cómo era él, le dijo, hay algo mal en tu semblante. Y eso solamente ocurre cuando hay alguien que es excelente en su trabajo y haya gracia delante de las personas de influencia. Y eso es importante, que una persona de influencia considere si en sus manos está bendecir al uno o al otro. Considere, Señor, ¿a quién quieres tú bendecir? Y muchas veces Dios le dará la respuesta a ese influyente notando cómo habla, notando cómo se comporta, notando cómo reacciona, notando sus estados de ánimo frente a las responsabilidades. Y eso le mostrará a quién él debe favorecer. Número 4, confíe en que el Señor lleva a cabo su propósito, aunque pareciera tardar. Pregunto, ¿cuántos años estuvo José en la cárcel? La historia de José comienza diciendo que él tenía 17 años cuando sus hermanos le hacían bullying. Fue vendido y sirvió 11 años en la casa de Potifar. O sea que ¿cuántos tiene? 17 más 11, 29. Muy bien. Y dice que salió a los 30 años de la cárcel, es decir, pasó 2 años en la cárcel, 17 y 11, 18, 28. Y salió a los 30, estuvo 2 años en la cárcel. Y digo esto porque algunos se pueden preguntar, pastor, ¿cómo opera este principio de que Dios me dé gracia cuando la persona influyente no es usada por Dios sino por el diablo? ¿Les ha tocado? Un faraón de esos de Egipto, quien tiene su corazón endurecido. Y es más, la Biblia afirma que Dios mismo seguía endureciendo el corazón de Faraón. Entonces me hice la pregunta pensando en estas personas: ¿qué hacer cuando la persona de influencia es usada por el enemigo? Pues bueno, para ellos es este punto: confíe
en que el Señor llevará a cabo su propósito, aunque pareciera tardar. Consideremos a Moisés en Egipto. ¿Cuántas veces Moisés vino y le dijo a Faraón: deja salir a mi pueblo para que vaya a servir a Dios en el desierto? Muchas. ¿Y qué le decía el Faraón? No. Y les colocaba más trabajo y los oprimía y les obligaba a hacer cada día más, con tal de que no tuvieran tiempo para poder ir al desierto y servir al Señor. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el tiempo en que el Señor decide poner su gracia sobre Moisés y sobre su pueblo. Éxodo 12, versículos 31 al 36. Hizo llamar el influyente, muchos años atrás usado por el enemigo, hizo llamar a Moisés y Aarón después de las plagas que tocaron a su propio hijo, al primogénito del faraón, y les dijo: salgan, váyanse. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Durante mucho tiempo dijo no, y no lo promuevo, y no lo haciendo, y no lo doy. Y usted va a llegar esa semana, Sergio, abra los ojos, eso. Y va a llegar esa semana y él le va a decir: ¿sabe qué? Su ascenso está listo. Porque el corazón del rey está en las manos del Señor. Y a su tiempo fue el mismo faraón quien le dijo a los hijos de Israel: váyanse, vayan y sirvan como ustedes han dicho. Además, Moisés, otra cosita, si me permite su merced: tome mis ovejas, tome mis vacas, pero váyanse, y entre más rápido mejor. Y los egipcios venían al pueblo de Israel para echarlos. ¿Y qué le dieron? Plata. Usted no va a salir de ahí sin primero ser indemnizado, y bien indemnizado. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés y pidieron de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y versículo 36, Jehová dio gracia al pueblo. No importa el influyente con el que usted se encuentre, al final Dios cumplirá su propósito en usted. Dios usó los influyentes en la vida de estos personajes para colocarlos cada vez más cerca al plan perfecto de Dios para sus vidas. Quiero hablar de una mujer de esta iglesia, Olga Hernández, hija espiritual de Dios e hija espiritual de esta casa, servidora, esposa y madre ejemplar. ¿Sí o no, Emanuel? Bueno. Una mujer de testimonio y de una fe inquebrantable. De repente Olguita se encontró en la cárcel. Usted dirá: ¿muestre dónde? No estoy hablando de una cárcel física, pero en una situación que emocionalmente genera mucho temor, mucha inseguridad respecto del futuro, y que juntamente trae incertidumbre. Me refiero a la cárcel del desempleo. Fue amenazada por una situación en el lugar donde venía trabajando 20 años atrás. Fue siendo promovida por su excelencia, por su diligencia, hasta llegar a ser jefe de talento humano en la Superintendencia de Salud. De repente las directivas deciden sacar a concurso el cargo que ella venía desempeñando, un cargo a profesional especializado, y se presentan solo 350 personas para aspirar al cargo. Un cargo que ella venía desempeñando con excelencia. Ella ya estaba ubicada allí, pero usted sabe todo lo que se mueve, la mafia de alguna manera, la corrupción, cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de supervisores, de superintendentes. Ahora Olguita se encuentra en una cárcel, se encuentra en una prueba, sabiendo que su fe está siendo amenazada, y sabe que en noviembre llega la persona
que la reemplazara. Pero ¿qué hizo ella? Como aprendimos hoy, oró al Dios de los cielos y le dijo: Señor, pon tu gracia sobre mi vida. Y contrario a lo que pensamos, le quiero decir, no le dejaron allá en el cargo. Porque algunos dirían: uy, Dios va a evitar la cárcel. No, Dios no evitó la cárcel. Pero lo que sí evitó, o lo que Dios hizo más bien, fue usar influyentes. John, ¿sí está conmigo o no? Es que me distrae con su celular. Gracias. Lo que sí hicieron los influyentes que Dios va a usar en esta oportunidad fue honrarla y le ofrecieron un trabajo. En ese mismo momento, en esa coyuntura donde ella debe renunciar, una doctora que le conocía tiempo atrás, una gran profesional que se había convertido en la mano derecha del superintendente de ese momento y que años atrás había salido por el cambio de gobierno. Esta doctora se acordó de Olguita. Un hombre le habló de Olguita. Le dijo: ay, tú necesitas a alguien como Olguita. Y entonces ella recordó el trabajo de Olguita, pero ¿sabe también qué recordó? La fe y el Dios que profesaba Olga. No solamente conocía su trabajo, sino su fe, porque Olga nunca se avergonzó de compartir el Dios en el que ella había creído. Así que le dan una propuesta laboral en el mismo tiempo donde debe abandonar el cargo. Pero ¿saben qué ocurre? Le cambian el salario 3 veces, como le pasó a Jacob. La diferencia es que en vez de cambiárselo para la baja, se lo cambian para la alza. Entonces cuando la llaman le dicen: esto va por 7. Cuando va a firmar, esto va por 9. Y cuando va ante el notario, quedó en 12. Aleluya. ¿Quién hizo eso? Un influyente usado por Dios para que en medio de la situación con la que su fe estaba siendo amenazada, ella viera la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso gracia en Olga delante de aquella doctora que después tuvo el poder, la oportunidad de traerla a trabajar con ella. Además de eso, porque eso pasa con los hermanos Primavera, que todo el tiempo están floreciendo. Llevaban 9 meses con un apartamento que no se podía arrendar. ¿Y qué hizo ella? Oró al Señor. Entró al gran trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Y el mismo día que ella sale, el último día que trabajó en la superintendencia, ese mismo día se vende el apartamento que tenían. Y con esa provisión, ella ahorita está soñando con una casa nueva que el Señor le va a dar. Entonces, si Dios lo hizo con Olguita, con José, con Nehemías y con Pablo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Termino con este versículo en la versión Dios habla hoy, Isaías 49:7. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido despreciado, al que otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo: cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ponemos en pie. Y quisiera pedirle en esta mañana que usted hable con Jesús. La palabra ha sido enviada en esta mañana. Ahora pido al Espíritu Santo que comience a revelarla a su condición, a su situación en particular. No sé por qué estás cruzando, no sé qué estás viviendo, no sé cuál es la cárcel en la que sientes que de repente entraste injustamente. Tal vez personas que hablaron en contra de Pablo, tal vez personas que dijeron: doña Betulia, si me ayuda por favor, gracias.
personas que hablaron en contra de Pablo, personas que lo vinieron a detractarlo delante del gobernador. Tal vez han dicho cosas malas de ti, cosas injustas de ti. Otros, por querer tu cargo, te han desprestigiado. Otros, por querer que te saquen, han hablado mal de ti. Tal vez sabes que hay un llamado de Dios en tu corazón y que debes apresurarte para cumplirlo, así como Nehemías. Pero hay un jefe obsesivo, o un esposo obsesivo, o un padre encaprichado en que no lo hagas. Y tú has peleado con tu fuerza, y tú has peleado con tu sabiduría, pero hoy el Señor te dice: hazlo a mi manera. Y yo quiero que en este momento, así como lo hizo la reina Esther, usted entre a la presencia del Rey y clame por gracia sobre su vida. Vamos, levante su voz y dígale: Padre, yo en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que ha salido de la boca tuya en esta mañana, hoy clamo por tu gracia, Señor. Pon tu gracia sobre mi vida, delante de aquellas personas, Señor, que tienen en sus manos decisiones importantes para mi vida, para mi casa, para mi economía, para mi área laboral. Señor, tú eres el Rey de Reyes, el corazón del Rey, el corazón del influyente, el corazón de la autoridad está en tus manos. Y yo oro, Señor, para que cumplas tu propósito plenamente. Yo decido creer que por encima de lo que se ha dictaminado por el hombre, será decretado lo que tú has proclamado en los lugares celestiales. Y en el nombre de Jesús hoy nos revestimos con tu gracia, Señor. Dame gracia. Tu palabra dice que acerquémonos confiadamente al gran trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia en tiempo de necesidad. Esta es mi cárcel, Señor. Esto es mi agobio. Esto es lo que está pasando en mi vida. Esto es lo que está aconteciendo en mi matrimonio, en mi vida familiar, con mis hijos, en mi vida financiera, Señor, en mi área ministerial. Oro en el nombre de Jesucristo que tú pongas gracia y favor, Señor. Y aunque hay un edicto en contra mía, de mi pueblo, de mi casa, de mis asuntos, aunque se ha declarado muerte, yo creo en un Dios que tiene la última palabra. Y en el nombre de Jesús, mis armas no son con espada, no son con caballo, no son carnales, sino mis armas son espirituales. Es en el poder del Espíritu Santo, Señor. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que tú resaltes con tu brillo, que tú resaltes con tu gracia a personas que han sido diligentes en su lugar de trabajo, que tú resaltes con tu gracia a personas que han entrado en una cárcel de manera injusta, y que allí uses a personas de influencia para promoverlos, para protegerlos, para prosperarlos. En el nombre de Jesús, levante sus manos y reciba gracia sobre gracia. Iglesia, como autoridad espiritual de este lugar, hoy bendigo tu vida con gracia, gracia sobre gracia. Hoy declaro tu vida con gracia de parte de Dios, para que te puedas levantar con un testimonio de integridad, con una gracia que recibes de Dios, pero que se manifiesta con las personas a tu alrededor. Y ellos verán algo especial. Tú resaltarás a sus ojos y querrán, por el poder del Espíritu Santo, bendecirte, protegerte, promoverte. Y como ocurrió en el tiempo de Egipto, aún te van a dar alhajas, aún te van a dar más allá de lo que tú crees y de lo que tú esperas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no es solamente una historia relatada en un libro. No, es el poder de tu palabra, y tu palabra no miente. Tú no eres hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Por eso hoy declaro, Señor, que se quiebran las cárceles
en el nombre de Jesús, que han retenido y que han amenazado la fe de muchos. Y aunque el enemigo quiso amenazar tu fe, al contrario, tu fe se robustece, tu fe se engrandece, tu fe crece en medio de esta situación. Y sabes y tienes la certeza en tu corazón que la gracia de Dios va contigo, que su gracia y su favor están contigo, y que por eso tú buscas su presencia y su corazón en todo momento. Levanta tus manos y adora al Rey. Quiero terminar haciendo una oración por personas que ya están gozando de un lugar de influencia. Y yo oro, Señor, para que el corazón de cada persona en el lugar de influencia sea un corazón que tú muevas con plena libertad. Como cuando se tiene un vaso con agua y se mueve. Yo te pido que el corazón de cada uno de tus hijos sea flexible, sea moldeable. Y dame un corazón generoso. Dame un corazón, Señor, que se compadece del que está en la cárcel. Dame un corazón que me haga recordar tiempos atrás donde yo estuve tan necesitado y tú usaste a otros, Señor, que lo sembrado durante años, Señor, en las vidas de estas personas pueda ser cosechado. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por tu poder y por tu espíritu en esta mañana, en el nombre de Jesús.